Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva serie dentro del Largo Aliento que está destinada fundamentalmente a platicar del nuevo libro que acabo de publicar, Conspiraciones, México a través de 6 siglos. Es un libro extraño. Eh, Parecería que es un libro de historia, no es un libro de historia. Yo no soy historiador de profesión, estudié los cursos del doctorado de historia en la Iberoamericana, no hice tesis de doctorado, no hice disertación. Escribí a cambio un libro que tal vez conozca usted, que se llama Cien años de confusión. Se publicó originalmente en 2007. Es un libro en el cual reviso lo ocurrido durante la Revolución Mexicana, pero sobre todo el régimen de la Revolución, lo que ocurre a partir de esa guerra o ese conjunto de guerras civiles. Mi conclusión es que la Revolución Mexicana, así con mayúsculas, no existe. Es un cuento que se construye para legitimar a quienes finalmente se quedan con el poder. Ya hemos platicado aquí lo importante que es el discurso legitimador. Es imposible gobernar un país, una región, únicamente con base en las otras dos fuentes de poder, es decir, la violencia y los recursos. Se puede, pero no por mucho tiempo. Lo que sostiene a las estructuras de poder en el largo plazo es la creencia en que tiene legitimidad esa estructura de poder, que tienen derecho a gobernar quienes gobiernan. Para esto se construyen estos cuentos. Esto ha sido así desde el principio, ya lo hemos platicado, y fuimos construyendo en el tiempo distintas narrativas, como le dicen ahora, para sostener estas estructuras de poder. La mayor parte de ese tiempo, estas estructuras tienen carácter religioso, porque la religión es algo natural en los seres humanos y permite sostener una estructura de poder con cierta facilidad si uno convence a las personas de que detrás de esa estructura de poder está el deseo, la voluntad de los seres trascendentales que adoramos. Entonces, hemos platicado aquí muchas ocasiones cómo se van moviendo estas religiones, cómo se van construyendo, etcétera. Y desde hace algún tiempo que empezamos en Occidente a tratar de construir sociedades que fueran plurirreligiosas, donde cupiera cualquier religión, pues tuvimos que construir alrededor de una cosa imaginaria que es la nación. También ya platicamos de eso. Bueno, pues este es un poco el libro. Es aplicar lo que hemos estado platicando aquí durante ya algunos años al caso de México. Y lo escribí porque así aprendo. Eh, Uno aprende cuando explica. Y ahí es donde se da uno cuenta que lo que está uno explicando no tiene sentido, o que le faltan cositas, o que está uno equivocado. No solo porque en el mismo hecho de explicar uno va pensando y se va dando cuenta de estas fallas, sino porque ustedes amablemente me ayudan a ello y me van diciendo esto no es cierto, o aquí te equivocaste, y eso va permitiendo pulir los argumentos. Ya le había yo comentado que quería escribir lo que platicamos aquí en Largo Aliento, pero no he podido escribirlo en una versión, digamos, global. Sin embargo, para el caso de México sí me atreví a hacerlo porque lo que quería yo era entender por qué estamos donde estamos. Es decir, cómo es que le hacemos para tener este ciclo en el cual nos estamos regresando continuamente a experimentos que sabemos que no van a funcionar. No es que todos lo sepamos, si todos lo supiéramos no lo haríamos, pero algunos nos damos cuenta de eso.
y decimos, ¿y por qué los demás no se dan cuenta? Bueno, pues hay que entender, ¿no? Y por eso me puse a escribir este libro. Insisto, no es un libro de historia, no me dedico yo a eso. Los historiadores de profesión se dedican a revisar archivos, y con eso van puliendo lo que sabemos de cada periodo histórico, y es sobre el trabajo de ellos que yo construyo. No estoy inventando cosas, no estoy utilizando lo que ya hicieron los que sí saben y los que se dedican a eso. De hecho, durante este libro uso como eje la nueva historia general de México, del Colegio de México. Este es un libro que se publicó por primera vez en 1976. Luego hicieron una segunda edición por ahí del 2000, que más o menos sigue a la del 76 con algunos ajustes, pero en 2010 publicaron algo bastante mejor, muy novedoso, que sí aprovechaba los grandes avances que se han tenido en conocimiento histórico sobre el país. Es un excelente libro para todos ustedes que realmente quieran leer la historia de México, con anécdotas, con información más detallada. Yo les sugiero este libro. Yo compré la versión electrónica y mis referencias en el libro son a esa versión. Creo que hay una versión gratuita, también en internet. Debe ser exactamente igual. Lo que no va exactamente a coincidir son las referencias del número de página que yo utilizo, porque la versión gratuita tiene otra paginación. Entonces, nada más esa diferencia, pero otra vez, si quiere usted leer sobre historia de México, todo este periodo que yo estoy escribiendo en mi libro, visto por historiadores expertos, ahí está. Entonces, sobre eso sería muy bueno. Este libro tampoco es una crítica de los mitos de la historia de México. Eh, la primera crítica que yo recuerdo que se hizo a la historia mítica la hizo Luis González de Alba, un libro que se llama Las mentiras de mis maestros, que se publicó en 2004. Muy bonito libro. Yo publiqué en 2007, le decía, Cien años de confusión, en donde me voy a fondo en los mitos del siglo XX. Eh, Hay historiadores que están escribiendo continuamente, criticando pedacitos de la historia con mucha calidad. El caso de Alejandro Rosas, por ejemplo. Eh, es el caso también de Rey de Cel Mendoza, que está continuamente trabajando el tema de Villa. Entonces, ahí están, ¿no? Está el joven José Miguel Zunzunegui, que él pues se dedica a este tema de los mitos de la historia de México y demás. Eh, Aprovechó bastante mi libro de Cien años de confusión, por ejemplo, y hace pues un trabajo sobre esta idea. Yo no estoy en eso, no es hablar sobre estos mitos así nada más, sino tratar de entender el cómo las estructuras sociales de nuestro país le permiten a estos mitos funcionar. No es que a usted se le ocurra un cuento y lo pueda vender fácil. Para que este cuento funcione, tiene que tener cierta coincidencia con lo que la gente ya está pensando. Entonces, pues hay que tratar de ver qué es lo que están pensando. Si eso es difícil en el momento actual, y ya sabe usted, hay un montón de personas que se dedican a encuestar para tratar de entender eso. Hay encuestas, de hecho, dirigidas específicamente a entender el tema cultural, las que hace Banamex, por ejemplo, para este gran trabajo mundial que hay sobre la cultura. Nexos ha publicado tres grandes trabajos, cada más o menos 5 años, acerca de cómo piensan los mexicanos. Conozco yo otros trabajos que no se han publicado. Eh, entonces eso es difícil. Ahora imagínense tratar de entender lo que pensaban hace 500 años. Pues obviamente es imposible. Estoy tratando de hacerlo y ese es el trabajo del libro. No solo tratar de entender cómo vivían y en qué pensaban, sino cómo se ha ido moviendo eso en el tiempo para tratar de entender dónde estamos hoy. Esa es la idea fundamental del libro. Es un libro que tiene 12 capítulos más un capítulo cero.
Estos 12 capítulos son dos capítulos por siglo, ya dice México a través de 6 siglos. Hemos pasado 5, el sexto es en el que estamos ahora. Para cada uno de esos siglos escribo dos capítulos, uno sobre México y otro sobre el contexto de México. ¿Por qué? Porque uno de los grandes defectos de la historia nacional, de la historiografía, de lo que podemos encontrar en libros, es que hace como si el mundo no existiera, ¿no? O sea, uno habla de lo que estaba pasando aquí con Miguel Hidalgo y pues nadie se acuerda que en ese momento España estaba ocupada por Napoleón. De hecho, pues nos independizamos, entre comillas, al mismo tiempo, el mismo año, 1810, dicen ellos, en realidad lo hicieron después, y nosotros también decimos 1810, lo hicimos mucho después. Eh, pero si uno no considera el entorno, el contexto, no va a entender bien lo que pasa en México. Entonces, parte de este discurso mítico que ha sido dañino proviene de este aislamiento en la narrativa. Entonces, para cada siglo estoy escribiendo, le digo, dos capítulos. Uno es México y otro es el contexto de México, el entorno. ¿Cuál es ese entorno? Pues va cambiando. Al principio es prácticamente solo España, pero después empieza a ser Francia y luego Gran Bretaña y en el último siglo Estados Unidos. Y ahorita pues lo estoy poniendo en términos globales con lo poco que sabemos hoy de en qué dirección va este mundo, que no está nada sencillo y bueno, eso lo iremos platicando aquí conforme vayamos entendiendo un poco más. El libro tiene poco más de 300 páginas, deje ver, 300 y cachito, incluyendo las notas. Traté de que las notas fueran pocas, porque también, pues, le digo, de cada uno de los capítulos podría escribir un libro completo y nadie los va a leer nunca. Entonces, bueno, son 294 y luego vienen las notas, que le digo, traté de mantener muy, muy reducidas para que no confundir a nadie. Entonces, imagínese si en 294 páginas le estoy dedicando dos capítulos a cada siglo, 6 siglos, 12 capítulos, más un capítulo cero, que ahorita se lo platico, pues cada capítulo tiene 15 páginas, 20 páginas exagerando. Entonces, en 15 o 20 páginas estoy narrando un siglo entero de México, o un siglo entero de lo que está pasando en Europa, o en el mundo entero, en los últimos capítulos. Entonces, obviamente esto está concentradísimo, ¿eh? Entonces, al estar muy concentrado, usted va a encontrar que faltan un montón de cosas. Por ejemplo, cuando me refiero al siglo XIX en México, que yo ubico de 1821 a 1921, pues todo ese cacho usted lo vio en primaria, en secundaria, seguramente ha leído muchos libros al respecto, y entonces, pues va a decir, ¿y por qué hablas tan poquito de Santana? O ¿por qué Juárez pasa tan rápido? Cosas así, porque de otra manera esto sería inmanejable. La intención, insisto, es tratar de entender cómo va cambiando la forma de pensar de los mexicanos, que es la que va a sostener estos mitos sobre los que estamos construyendo nuestra nación. Entonces, muchos eventos que parecerían pues muy importantes para la historia nacional apenas están mencionados. Habrá otros que ni siquiera encuentre usted, pero a cambio se va a encontrar un montón de cosas que no conocía, porque ni en primaria ni en secundaria en México le dedicamos tiempo al virreinato. En algunos lugares hablan incluso de la colonia. Pues, ¿cuál colonia, güey? No era colonia. Eh, entonces, esos pedacitos a lo mejor lo van a sorprender. Va a haber información pues, que no coincide mucho con lo que usted imaginaba, si nada más tiene esa información. Y es probable que así sea, porque precisamente ese periodo se ha cubierto poco en la historiografía mexicana. Cada vez hay más y ahí le refiero algunos trabajos que recomiendo mucho. Está este libro Ecos de Nueva España de Úrsula Camba, que me parece un gran libro para tener una idea de cómo era la vida en México en el siglo XVII.
Entonces, pues le digo, va a encontrar cosas que usted no esperaba y no va a encontrar otras que estaba esperando. Yo espero que en el conjunto pueda usted seguir un poco el proceso que me permitió a mí al final empezar a entender qué es lo que pasa en México. Empiezo con el capítulo cero. El capítulo cero es el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Eh, Ese es el encuentro, en mi opinión, más importante en la historia de la humanidad. Se van a encontrar dos culturas, dos civilizaciones, lo que usted quiera, que son bien diferentes. Y son bien diferentes porque una trae 5.000 años de ventaja sobre la otra. Eso es lo que explico ahí. Y esto seguramente va a causar un montón de discusiones. Ya se acuerda usted que nos insisten desde la primaria en que las culturas prehispánicas eran de un desarrollo excepcional. Pues estaban bastante bien, la verdad. Son perfectamente comparables, creo yo, a el viejo reino de Egipto, al arranque de Mesopotamia. Eh, a lo poco que sabemos de las culturas del Valle del Indo, pero todas esas ocurrieron 3.000 años antes de Cristo y la llegada de los españoles ocurrió 1.500 años después. Ahí están los 5.000 años de distancia. Y no es una cosa menor. eh, Esos 5.000 años no implican que los changos que llegaron de Europa fueran superiores a los que vivían aquí, para nada. Son seres humanos comunes y silvestres, ya sabe usted que somos prácticamente iguales todos los seres humanos, aunque todos somos distintos. En esencia somos lo mismo desde hace, ¿qué será? 200, 300.000 años. La poca evolución biológica que ha habido en ese periodo explica algunas cosas, por qué alguien no puede tomar leche después de los 12 años, por qué unos tienen ojos azules o son güeritos, pero esas son variaciones muy superficiales, digámoslo así. En esencia somos los mismos todos, pero las sociedades no son las mismas. Hay diferentes formas de entender el mundo que van respondiendo a estas distintas construcciones religiosas y políticas, que ha sido lo que hemos platicado aquí durante años ya. Entonces, eso que hemos platicado es lo que estoy tratando de aplicar para entender mejor esta secuencia. No creo que exista un libro como este para ningún país, porque bueno, lo que hemos platicado aquí, ya sabe usted, son cosas que yo he estado desarrollando y que cada cierto tiempo pues me lleno de felicidad porque alguien famoso, un gran experto en algún tema, de pronto resulta que dice lo que yo ya había platicado aquí hace años. Pues qué bueno, man. Quiere decir que no estoy tan equivocado. Eh, Ahora, construir eso para todo el mundo, para todo lo que sabemos, pues sí está bien difícil. Y pues, el tiempo no es propicio. Entonces, por eso dije, voy sobre México, porque sí me urge entender qué está pasando en México. Y ese es este libro, eso es lo que está aquí. Y eso es lo que le propongo que platiquemos. Hoy nada más le estoy presentando la idea general del libro, no voy a entrar en más detalles que los que ya le comenté. Lo que quiero hacer con ustedes es platicar, si se puede, eh, el capítulo cero en la próxima semana, próximo jueves. Y luego, no sé si me alcance para platicar un siglo en cada episodio aquí con usted, o tenga que ser un capítulo por episodio. La verdad es que no he medido cuánto me voy a tardar en explicar. Lo voy a saber cuando lo grabe y entonces sabremos. Pero la idea es la siguiente. Próximo jueves platico con usted el capítulo cero. Aquellos de ustedes que me hagan favor de comprar el libro y de leer ese capítulo, mándenme comentarios de una vez, porque así puedo aprovechar lo que ustedes me escriben para ir platicando mejor lo que escribí. Ya con mucha evidencia de parte de ustedes de qué cosas son claras, cuáles no lo son, en dónde se genera polémica, en dónde esa polémica tiene sentido y en dónde a lo mejor es nada más que no lo expliqué bien. Entonces, para el próximo jueves, si ustedes quieren, los que tengan la posibilidad de comprar el libro,
electrónico. Ah, por cierto, ya ve que me tiré un rollo monumental de por qué no sacaban el libro electrónico, pero sí el audiolibro. Pues resulta que hicieron lo contrario ahora en la editorial. No entiendo por qué. Ahora salió el electrónico, el audiolibro todavía no sale. Sí lo estaban haciendo. Entonces ha de salir cualquier día. Pero para quienes viven fuera de México, el electrónico ahí está. Los que viven en México, ya desde ayer miércoles debe estar en librerías, pero ya estaba en Amazon, por ejemplo, para pedirlo. Lo están entregando. Ya se empezó a atorar la entrega. Supongo que porque muchos de ustedes me están comprando el libro y se los agradezco, pero espero que les dé tiempo, los que puedan, los que no, después, a través de sus comentarios, vamos a ir guiando esta discusión, que insisto, empezamos próximo jueves con el capítulo 0 y le seguimos como se pueda. Muchísimas gracias. Esto fueron las conspiraciones de fuera de la caja.